primero por ahí, que lo hablábamos hoy temprano, y vamos a conocer los nuevos números de los boletos, del precio del boleto. Se aprobó finalmente, pero con la no aprobación por parte de ustedes, es decir, ustedes votaron en contra. Sí. Sí, nosotros desde hace, digamos, el peronismo ya desde hace muchísimo tiempo, cada vez que se ha hecho un aumento o se ha pedido un aumento de boletos, no ha acompañado el aumento de boletos. Y no es caprichoso el no acompañamiento, sino que a lo largo de todos estos años nunca estaban los datos que correspondían y los datos fehacientes, digamos, de qué cantidad de boletos se cortaban, de cuáles eran los recorridos verdaderamente o la cantidad de kilómetros que se hacían. Y por lo tanto, y bueno, siempre... por supuesto, apelando a que haya un mejor servicio, mejores coches en la calle. Bueno, todo es digamos, una discusión que se ha tenido a lo largo de todos estos años, bastante pronunciada con la Cámara de Transporte. Pero bueno, este año, una vez más, nosotros consideramos que los datos que se pusieron sobre la mesa no son los datos que verdaderamente nos dan la posibilidad de saber cuál es el... ¿En qué se basan para afirmar eso, Corina? Claro, teniendo en cuenta, digo, que desde el municipio también se piden un estudio de costos y que los porcentajes... Mira, los estudios de costo, los dos estudios de costos, sí, similares implica... Primero, imagínate que el año pasado que se decía que había una determinada cantidad de boletos o de corte de boletos en la calle, tenemos hoy, al día de hoy, casi 1 millón de diferencia de personas transportadas. Digamos, el año pasado nosotros lo que intuíamos es que esta cantidad de personas que se transportaban por el servicio público también existían, pero eran datos que no se ponían sobre la mesa. Los dos datos de costo dan unas diferencias, no es que dan diferencias pequeñas, dan diferencias importantes entre uno y otro, que ahora no lo vamos a decir para no aburrir, porque además igualmente se votó, sí. Pero sí te digo la verdad que ayer comenzó a haber también una diferencia en el bloque oficialista, o por lo menos en el tratamiento de este último boleto, que nosotros a lo largo, como te decía, de todos estos años no lográbamos, digamos, no lográbamos modificar ni siquiera una mínima posición del bloque oficialista. A decir verdad, este año sí hubo una diferencia. Sí, fue distinto el debate, ¿no? Hasta el recinto tuvo otro contexto. Fue más tranquilo, no hubo barra. Más tranquilo, sí. Sí, porque verdaderamente por parte del bloque oficialista también comenzaron a, digamos, no quiero decir transparentar, pero sí a poner sobre la mesa algunos datos de los cuales nosotros hace años veníamos reclamando. Lo que pasa, Corina, que creo que fue el último año donde se van a contabilizar boletos cortados a mano. Hubo un mix entre boletos cortados a mano y el sistema electrónico. Se supone que el año próximo, cuando venga la discusión, no va a haber dudas porque va a estar todo en el sistema electrónico. Sí. ¿Ahí sí ustedes votarían a favor? Sí, mirá, se supone que también vamos haciendo una arrimada a ese verdadero dato del boleto electrónico. Y nosotros venimos aumentando todos los años, o sea, el Consejo Deliberante viene aumentando con digamos, entre comillas, de la cantidad de pasajeros que se transportan y datos que por los que nosotros tenemos que evaluar. Todos los años se viene aumentando el boleto. Y en la medida que vayamos acercándonos a ese boleto electrónico, los datos verdaderamente se transparentan y seguramente el aumento del boleto, cuando tengamos todos los datos sobre la mesa, no va a ser tan impactante como el que año tras año viene sucediendo. Vos decís porque van a aparecer más boletos, digamos, cortados, entre comillas. Sí, porque los números, al tener vos mayor cantidad de pasajeros, otro tipo, digamos, de evaluación en los subsidios que se le da al transporte y otros datos que son las variables con las cuales se manejan, digamos, los datos para hacer el aumento de colectivo. Imagínate que en todos los informes que nosotros tenemos
generalmente lo que sucede es que los informes son diferentes, o sea, hay variables diferentes. Me parece que la contabilidad del boleto electrónico va a ayudar muchísimo a que todos estos datos tengan un menor margen de error, ¿no? Acá hay un mensaje que aporta por ahí a lo que estamos hablando. Dice Tato, dice, el bloque justicialista nunca apoyó aumentos, dice, pero quieren mejor servicio sin dar aumento. Contame la receta, dice. Sí, sí se puede. Como dicen ahora el eslogan, se puede. Lo que pasa es que hay muchos datos que, como te digo, hay muchos datos que nunca se ponen arriba de la mesa y se esconden verdaderamente. La Cámara ha escondido y el oficialismo ha sido funcional a esto, el oficialismo tandilense ha sido funcional a esto durante muchísimos años. Sí. Entonces, me parece, vos sabés que muchas veces hay cosas que se dicen o se trasladan al recinto y argumentaciones que se trasladan al recinto, pero verdaderamente atrás de, digamos, de algunas expresiones públicas hay reconocimiento de esto que yo te estoy diciendo por parte de otros sectores y especialmente del oficialismo respecto a los datos con los que siempre nos hemos venido manejando. Entonces, hasta que nosotros no tengamos, posiblemente, como vos decías, el año que viene, la totalidad del boleto electrónico sea un elemento que a nosotros nos permita, bueno, tener datos concretos y fehacientes sobre la mesa para poder analizar. Bien, ahora teniendo un poco en cuenta, ¿no?, que el peronismo siempre apunta al trabajador, básicamente, también más allá de estos datos que se pueden revelar o no por parte de los propietarios de los colectivos o de la puja que haya dentro de lo partidario en el Consejo, digo, hay datos reales, la inflación, la paritaria, si no se aprueba un aumento, ¿cómo se hace frente a eso? ¿Cuál es la opción? Bueno, mirá, para hacer frente a eso? El transporte va a recibir, no solamente recibía subsidios nacionales, sino que ahora hay un incremento de los del subsidio que va a recibir, pero por otro lado, digamos, a mí me parece, nosotros siempre estamos enfocados en aquellos que consumen ese servicio. Porque, digamos, yo entiendo la paritaria, además se da algo particular que acá en la ciudad de Tandil la mayoría de los choferes son también dueños de las unidades de las distintas líneas de colectivo. Bueno, pero eso no tiene importancia, pero sí nosotros siempre nos hemos enfocado en aquel que necesita el servicio de colectivo y que también debe llegar a su trabajo. La mayoría de los que se trasladan en colectivo son, son personas que van a trabajar o muchas veces a casa de familias de otras personas o muchas veces a trabajos en donde verdaderamente ese pasaje todos los días, esa ida y vuelta o a comercios. Sí, o a veces 4 viajes. Doble turno. Sí, a veces 4 Entonces viajes. nosotros nos enfocamos en eso, otros se enfocarán en otras variables, pero sí fundamentalmente es el día que nosotros podamos contar con los datos correctos, porque todos los años además los informes que se piden dan datos erróneos o datos dispares. Entonces, el día que nosotros podamos, y me parece que lo que decíamos hace un ratito, no lo quiero repetir nuevamente, pero el boleto electrónico va a ser un elemento que posiblemente nos baje el margen de error. Bueno, ahí no habría vuelta en cuanto a números de boletos y recorridos, porque quedaría supuestamente todo correctamente comprobado. Sí. Ahora, se habló que para transparentar esto, ¿no?, específicamente, y para que haya también contralor, se necesitaba la SAPEM. Y hoy por hoy lo que vemos es que dicen que desde la oposición, desde el bloque justicialista, están como trabando la designación de una de las personas que forma parte, digamos, del directorio para conformar la SAPEM. ¿Esto es así o no? No, nosotros no hemos trabado nada. Es más,
tenemos sí que designar la persona, digamos, que va a ocupar el ¿Y lugar. por qué se dilató tanto? No, yo creo que ya hay propuestas también. La oposición en este caso también es nosotros y también el Frente Renovador. Sí. Y bueno, hay conversaciones del presidente de mi bloque con la presidenta del bloque del Frente Renovador para hacer una propuesta. Ellos creo que querían analizar o tenían 3 o 4 personas que podían proponer y bueno, estamos dentro de los tiempos de la designación, así que no es que estamos atrasando, ni eso provoca el gran atraso en el funcionamiento de las APEN. Así que no, estamos en los tiempos que corresponden. Bien. Para poder hacerlo. Está Corina Alexander compartiendo con nosotros el desayuno. Lo vamos a seguir haciendo después de la pausa. Hablaremos de esta huelga de hambre que está llevando adelante la líder del movimiento 1 de octubre. Ayer hubo movidas judiciales muy importantes que las vamos a repasar, Andrea, sí, en el próximo bloque, porque desde el Ejecutivo se pidió a un juez que directamente trasladen a Griselda Altamirano al hospital por riesgo de vida. El juez esto lo denegó. Vamos a tratar de compartir los principales fundamentos y hablaremos con Corina de este tema que se ha estado ocupando desde la presidencia de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos también en varias reuniones sobre este tema. Seguimos charlando con Corina Alexander, aquí compartiendo el desayuno en Tandil Despierta, por la radio y por la tele, y con Corina vamos a hablar también de las reuniones que hubo últimamente por la situación de la protesta de la agrupación 1 de octubre, que está con huelga de hambre. Primero eran 3 personas, ahora quedó una persona en huelga de hambre, y ayer el tema se judicializó, Andrea. Hagamos una introducción primero y luego charlamos con Corina. A ver, introducción y un resumen, porque bueno, el municipio hizo una presentación judicial para que, en términos claros, para que a Griselda Altamirano se le diera atención hospitalaria, ¿no? Que no estuviera allí frente al municipio, porque, bueno, obviamente esto va en detrimento de su salud. Si bien el municipio, tengo entendido que todos los días tiene allí apostado una ambulancia que le hace controles. Van a hacerle controles. Le hacen controles médicos, bueno, recomendaron su internación. Pero al parecer, Griselda, por voluntad propia y amparada lo que es el artículo 19 de la Constitución, que también habla de la voluntad que cada uno tiene como persona, el juez entendió que ella está ahí por su propia voluntad y de hecho ha declarado, ¿no?, en distintos párrafos, en algo que tiene que ver con una presentación judicial, que ella está ahí por su propia voluntad y que va a estar ahí hasta las últimas consecuencias. Esto lo dice el juez Blanc. Luego de reunirse con Griselda Altamirano, el juez determina que como no le está haciendo mal a terceros, ella puede continuar, porque además está lúcida, tomando sus propias decisiones. El juez Blanc determina que puede continuar con la huelga de hambre, no haciendo lugar a lo pedido por el municipio. Sí. Es la interpretación que hace el doctor Blanc y precisamente deja constancia de ello, ¿no? En su presentación, Altamirano, bueno, dice que se niega a ser trasladada o asistida artificialmente de manera alguna, porque esto puede interrumpir lo que es su huelga de hambre. Así que una medida extrema, más allá de las consecuencias físicas, y el juez entiende, bueno, que lo que vale es el deseo de la persona, ¿no? Entonces va a continuar ahí. Bien, yo me preguntaba, y esto es una observación personal, el juez Blanc dice que no afecta a terceras personas lo que está ocurriendo. Yo me preguntaba, y esto es una opinión muy personal, si pasa algo con Griselda Altamirano, si continúa y decide perder la vida en esta cuestión, si no quedan afectados, por ejemplo, sus hijos, en este caso terceras personas. Pensaba en eso nada más, pero bueno, es la interpretación, la lectura que hace el doctor Blanc. Hay que decir que el Ejecutivo va a apelar a una instancia superior precisamente para ver qué es lo que ocurre. Pero desde el Consejo Deliberante y desde la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué se ha hecho al respecto, Corina? Bueno, mira, esto que vos decís tiene que ver, digamos, esta presentación del juez en el lugar, entiendo que es por una denuncia que hace el Ejecutivo, pero entiendo también que es a partir de una carta que envía Griselda, creo que en el día de ayer, no solo al Ejecutivo, sino al Consejo Deliberante,
diciendo exactamente que ella tenía, digamos, mientras tenga todas las facultades para poder expresarse, que es la única que ha tomado la decisión de llevar esta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, y que su único objetivo es, bueno, vivir, digamos, la alimentación y vivir dignamente para todo el sector por el que ella siente que tiene su representación. Bueno, y es durísima la carta, es durísima. Nosotros con, digamos, esta huelga, hay que entender que esta huelga de hambre se está llevando adelante hace 16 días. No sé, es la primera. Y no, exacto, no. Y no es la primera manifestación extrema que hace este grupo, esta agrupación, 1 de octubre, en la ciudad de Tandil. Tenemos ya la toma de Villa Cordovita. Esta es una, digamos, una situación que el que pase por la municipalidad de Tandil va a ver, digamos, todo el acampe, y yo voy bastante seguido a ver las condiciones en las que está. No sé si eran otros funcionarios, creo que Nicolini también me ha dicho que ha ido y ha acompañado a la ambulancia, pero bueno, algunos estamos concurriendo para ver el estado en el que está, y verdaderamente, también esto es personal porque no soy médica, pero yo veo que está deteriorada. Digamos, físicamente. Con 16 días sin ingerir alimentos, ¿se está hidratando? Sí, se está hidratando, sí. Bueno, digamos, esto, primero te voy a contar los términos, digamos, de las acciones que hicimos, y después, si me permitiste, voy a dar un pantallazo político del tema y de qué está sucediendo. Nosotros lo que hicimos fue, más allá, porque no había reacción de un lado, digamos, del lado que se supone que tenía que haber respuesta, y no había ya diálogo entre el Ejecutivo y el grupo, la agrupación 1 de octubre, entendimos que podíamos ser un canal de mediación, por lo menos de sentarlos en una mesa, que verdaderamente se sentó la Secretaría de Desarrollo Social y ellos. Yo entiendo que la demanda es en 3 puntos, en 3 instancias, una más urgente, que es, ellos reclaman poner en marcha un comedor que ya tiene elementos secos en ese comedor, y lo que están pidiendo es agregarle los alimentos, digamos... Para un sistema de viandas, ¿no?, que quieren realizar. Exacto, sí. Lo que están pidiendo es la instancia de agregar todos los alimentos frescos a esos alimentos secos que ya les venía dando el municipio. También estamos hablando de 60 docenas de huevos. Quiero decirle a la población, no es que estamos hablando de... Ahora, digamos, montos, Corina, ¿son 60 docenas de huevos o hay un trasfondo donde, claro, porque uno va ahí y dice, queremos tierras, digamos, está bien claro que también dentro de los pedidos que hacen son tierras? ¿Se hace una huelga de hambre de 16 días por docenas de huevos? Mira, como yo también charlé con la secretaria de Desarrollo Social, obviamente que ese no es el fondo de la cuestión. ¿Vos compartís esto? Totalmente, no es el fondo de la cuestión. Y yo lo que creo es que hay un tema político que tiene que ver con las tierras, que el municipio no está resolviendo por distintas denuncias que se les hicieron. No voy a repetir acá, si querés también otro día charlamos específicamente de ese tema, pero al no poder resolver y dar una respuesta política a ese tema y a esas acusaciones, que son acusaciones también legales y que algunas son reales, al no tomar una iniciativa política respecto a la resolución de este problema, el mismo municipio es sometido permanentemente a este desgaste. Hoy son las 60, digamos, sin desmerecer, Claudio, el tema de que verdaderamente yo trabajo en algunos sectores más humildes y no alcanza el dinero, no alcanza hoy como posiblemente antes, esta cuestión de que llevar la leche todos los días a la casa, digamos, hay dificultades reales. No quiero minimizar este pedido que se hace para el comedor, porque verdaderamente entiendo que hay dificultades en los lugares más o en las casas más humildes. Pero más allá de eso, el problema, como decíamos, es un problema es otro el problema. Y como no hay una respuesta política,
es el área de desarrollo social la que tiene que, digamos, el fusible político, por así decirlo, que es donde se hacen las demandas. Yo y creo que todos los concejales que estábamos presentes ahí entendimos que lo más urgente y posiblemente el tema que nos ayude a poder levantar la huelga de hambre es el tema del comedor. Y también el tema, hay una diferencia entre el Ejecutivo y la agrupación, donde el Ejecutivo entiende que tiene que hacer a la demanda le tiene que responder individualmente y ellos quieren, hacerlo grupalmente. Digamos, pero estamos tan tensos de un lado como del otro en esa posición y me parece que como el problema de fondo es otro, hay que ver quién tiene posibilidades de ceder algunas cosas. Ahora, y en este reclamo que también tiene, bien decíamos, ¿no?, de tierra, trabajo y techo, que básicamente son los 3 conceptos. Válidos, por cierto, necesarios. Nadie pone en duda eso. Ahora, el municipio ha dicho que muchas veces también la organización tiene que jurídicamente enmarcarse, porque les ha dado, teniendo en cuenta también a otros para que sea justo, ¿no? El municipio, recordemos que ha dado tierras para ONG, que presentaron todos los papeles, muchas fueron sorteadas, pudieron, ¿no?, para miembros que integran, ofrecer esta oportunidad de edificar su casa. No existe la posibilidad dentro de, no sé si el legislativo o alguien que los asesore, para decir, si entran en esta normativa, pueden presentarse con los pasos legales. Mira, yo lo que creo verdaderamente, primero, es que esta es una posición extrema, porque necesidades de sectores de la sociedad hay muchísimo, y algunos son muy importantes. Claro, tiene que ver y no se manifiesta. Entonces, primero quiero decir que yo no comparto, ya también lo he hablado con ellos y en estos términos. Yo no comparto. Nunca compartí la toma de los terrenos porque también se podría haber organizado de otra manera ese acceso a la tierra por parte de la gente que lo necesitaba. Tampoco comparto esta medida extrema. Es una medida extrema que nos deja a todos exactamente en el lugar de la responsabilidad total de que una persona ha escrito ayer que va a hacer esto hasta las últimas consecuencias. ¿Qué significa va a hacer esto hasta las últimas consecuencias? Que si no, no hay una acción por parte de alguno de nosotros o de alguien, digamos, o de la justicia, exactamente. Por lo tanto, me parece que yo apelo a que esto se pueda resolver. Alguien tiene que tomar la iniciativa de resolverlo en términos reales, que es que el levantamiento se haga. Pero más allá de eso y de lo que te decía, de los reclamos y de los reclamos extremos, esta agrupación, esta y otras, se han movido así durante muchísimo tiempo. Y antes no necesitaban la personería jurídica para que les llegaran los alimentos o para que les habilitaran. No, voy al tema de tierras, teniendo en cuenta que muchas ONG que han participado de este programa... Mira, Andrea, el tema de tierras es un tema complejo en Tandil, y también lo hablamos el otro día cuando estábamos todos los concejales con ellos. No es un tema que vamos a tocar ahora para, tratar de levantar la huelga de hambre, porque no es un tema que se pueda resolver en 2 minutos. Correcto. O en 2 días, y no es y nosotros consideramos que si ponemos para el trabajo no sé si de mediación, pero para el trabajo de poder levantar la huelga de hambre, el tema de los terrenos es un lugar en donde no vamos a salir en la negociación. Corina, se nos terminó el tiempo y nos quedó un tema importante por hablar, que te propongo la semana que viene hacer una comunicación telefónica. Vamos a estar más cerca de la reunión. Hablo de la primera reunión de evaluación de la policía local. El 18, el 18, que es creo que miércoles de la semana que viene, a partir de la ordenanza de la creación de la policía comunal, también implicaba que cada 3 o 4 meses, hiciéramos una evaluación de la policía. Te propongo en esos días, martes o miércoles, hacer una comunicación y hablar específicamente de ese tema, porque se nos terminó el tiempo. ¿Cómo no? Con todo gusto. Corina, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Como siempre. A ustedes.